Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver un espaciecito de unos 5 minuticos y ya damos inicio con la capacitación.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a otra capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para el Trabajo. Espero que estén dispuestos el día de hoy a recibir toda la información que les tenemos preparados. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la prevención del acoso laboral. Específicamente vamos a estar hablando acerca de la Ley 1010 del 2006. Mm, Vamos a estar hablando también acerca de tipos no tipos, sino modalidades de acoso laboral. Vamos a estar hablando también acerca de algunas medidas que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras droguerías para asegurar esa prevención del acoso laboral. También vamos a ver digamos que algunas sanciones que nos menciona la ley y también vamos a ver el procedimiento que debemos tener en cuenta cuando nosotros tenemos o nos registran o nos reportan un caso o una queja que pueda constituir acoso laboral. Entonces, como siempre me presento, Marisa Araque, consultora senior aquí en Fundecopia en el programa Tu Droguería al Día. Soy ingeniera en seguridad y salud para el trabajo, soy quien les acompaña en toda la implementación del sistema de gestión de seguridad y soy quien les brinda asesoría también a los consultores, quien está auditándoles, revisándoles que toda la implementación del sistema se esté haciendo de manera adecuada, de manera correcta. Y también soy quien revisa y quien firma las investigaciones de accidentes de trabajo leves que se nos puedan presentar en las droguerías. ¿Listo? Entonces, nuevamente bienvenidos. Y sin más preámbulos, entonces damos inicio con la capacitación. Recuerden que a través del chat ustedes van a poder dejar de pronto sus preguntitas, sus dudas, sus inquietudes y al finalizar vamos a dejar un espaciecito para resolver de pronto inquietudes que tengamos. Muy importante que tengamos en cuenta que todo lo que vamos a hablar aquí en cuanto a lo que es acoso laboral, siempre lo vamos a enmarcar en la ley 1010 que fue la que nos habló acerca de todo lo que tiene que ver con el acoso y pues acoso en lo que tiene que ver en el ámbito del trabajo. La ley 1010 se emitió digamos que lo que hizo la ley 1010 fue adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales del trabajo. Entonces, antes de continuar, por favor, me pueden confirmar a través del chat si ustedes me están escuchando bien y si ven la presentación, por favor. Listo, ya vi que me escribieron que sí, perfecto. Listo, entonces ya damos inicio. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Básicamente es el de entregarles a ustedes información para que puedan identificar, para que puedan prevenir y para que puedan gestionar adecuadamente todas esas situaciones o esos conflictos que se nos puedan presentar en el trabajo y que puedan estar relacionadas o que puedan constituir acoso laboral, que puedan estar relacionadas también con la discriminación, con algún tipo de violencia, con algún tipo de afectación que se le pueda hacer a un trabajador, a una persona que labora en la droguería y también vamos a estar viendo, digamos que el objetivo es que nosotros identifiquemos cuáles son esas medidas que debemos promover para asegurar un ambiente de trabajo que sea saludable, un ambiente de trabajo que sea respetuoso, que sea libre de algún tipo de conflicto y todo siempre en pro, en busca del beneficio y el bienestar y obviamente, claro está, de la productividad pues de los empleados. El alcance de esta capacitación, bueno, como siempre, como todas las capacitaciones, hacen parte del programa de Tu Droguería al Día, ese servicio que ustedes reciben de parte de nosotros, en donde básicamente les capacitamos a ustedes en temas relacionados con seguridad y salud para el trabajo. Estamos dando cumplimiento con ese plan anual de capacitación que nos habla esa resolución 0312, en la que nos cuenta que nosotros debemos programar un plan de trabajo anual y debemos, digamos que generar y determinar ciertos temas que debemos compartir para los trabajadores y que nosotros pues también debemos recibir en cuanto a lo que es seguridad. ¿Para qué? Para fortalecer todo nuestro sistema. Entonces, el que ustedes estén el día de hoy acompañándonos en esta capacitación
Y siempre que dejemos también el registro de asistencia, estamos dando cumplimiento a ese plan de capacitación y también estamos dando cumplimiento a ese plan de trabajo que determinamos para nuestro sistema de gestión de seguridad. Entonces, como casi todo lo que está relacionado con seguridad, con lo que es salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, está siempre enmarcado en una legislación, en una normativa que se emite pues en Colombia o que se emitió pues en algún momento. Sobre todo para este tema que es acoso laboral, entonces vamos a estar viendo de dónde empezó a surgir este tema y para que nosotros tengamos en cuenta que esto viene enmarcado en la legislación, ¿sí? Que es el gobierno nacional el que emite unas leyes, unas legislaciones en donde nos dice a nosotros como empresarios, como quienes tenemos unos centros de trabajo, en las droguerías en este caso, que debemos estar implementando ciertas medidas. Entonces, inicialmente en el 98, por allá en el 1998, se emitió una sentencia que fue la T-461, que lo que hizo fue hablar básicamente del hostigamiento en las relaciones laborales. Entonces, en el 1998 empezamos a ver algunos temas relacionados. Posteriormente, en el 99 se emitió una sentencia que fue la T-013, que nos habló sobre la dignidad del trabajador. En ese mismo año se emitió otra sentencia, la 170, que nos habló acerca del hostigamiento relacionado con el derecho de asociación, es decir, con todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y en el 2006, y aquí vamos a enmarcar esta ley, esta, en el 2006 se emitió la ley 1010. ¿Por qué enmarcamos esta? Porque como les dije al inicio, esta es la que vamos a hablar, de esta es la que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, en el 2006 nos emitió esta ley y nos dijeron la definición de acoso, las modalidades, conductas que pueden constituir acoso, las conductas que no pueden constituir acoso, cuáles son esas medidas preventivas que debo tener yo pues en mi droguería, en mi empresa, y también me habló acerca de unas sanciones. En el 2022 se emitió la ley 2191 que me habló acerca de la desconexión laboral. Básicamente esta ley se enfoca un poquito más para quienes hacen o para empresas que hacen trabajos como teletrabajo, trabajos remotos, y me habló de, acerca de unos mecanismos que debo tener para permitir a los trabajadores desconectarse digitalmente de sus responsabilidades laborales, de que sea fuera del horario laboral. Entonces, esto en el 2022 surgió básicamente que después de la pandemia. Entonces, como bien sabemos o algunos sabemos lo que fue pandemia, lo que hizo fue impulsar todo lo que se fue el trabajo remoto, el trabajo en casa, y se empezaron a identificar por ciertas cositas que eran importantes regular y una de esas fue el tema de la desconexión laboral. Esto también tiene que ver mucho con el tema del acoso y todas esas medidas que se deben tener en cuenta. Obviamente, claro está, para aquellos que les aplique. En el 2024 se emitió la ley 2365 que me habló, que eso fue el año pasado, ya empezó a hablarme acerca de unas regulaciones o me habló básicamente de unas medidas que se deben adoptar para prevenir, para proteger y para darle atención a los casos de acoso sexual en el ámbito laboral y también me habló de instituciones de educación superior, pero en el ámbito laboral me determinó pues unas medidas que yo debo tener en cuenta para asegurar esta prevención. Y este año, en septiembre, se emitió la resolución 3461, que básicamente lo que hizo fue modificar toda la conformación del Comité de Convivencia Laboral. Comité de Convivencia es una medida que nosotros debemos tener en las droguerías para asegurar esa prevención. Entonces, me modificó toda esa conformación de mi comité de convivencia y también me especificó y me mencionó unas medidas preventivas y correctivas que debe asegurar la empresa, es decir, en nuestra droguería, para hacer toda esta prevención. Entonces, básicamente me habló de la creación, de la implementación de una política para la prevención del acoso laboral, me habló de que se le debe brindar capacitación a mis miembros del COPAS, a mi vigía, a mi comité de convivencia, a mi brigada,
sobre primeros auxilios psicológicos. También me habló de unas obligaciones que tiene la ARL. En cuanto a mi empresa, mi droguería tiene una obligación, si yo estoy afiliada a esa ARL, tiene obligación de brindarme asesoramiento y de brindarme básicamente que ayuda, apoyo para implementar todas esas medidas y también me debe brindar un espacio que yo pueda compartirle al trabajador, que yo como trabajador tenga ese espacio en donde me pueda brindar, en donde me puedan brindar una atención presencial o puede ser no presencial. No presencial puede ser a través de teléfono, a través de WhatsApp, a través de una red social, entre otras medidas, para hacer una intervención o un soporte en crisis, básicamente para que le puedan brindar al trabajador unos primeros auxilios psicológicos. Entonces, todo esto se emitió en septiembre, claro está, todo esto se está empezando a coger. Nosotros también ya estamos haciendo los respectivos cambios y ya vamos a empezar a trabajar con ustedes a través de los consultores para hacer esos respectivos cambios en nuestros comités de convivencia y para asegurar pues las otras medidas que nosotros desde Tu Droguería al Día les podemos colaborar y les podemos ayudar. También les vamos a estar enviando información como un tipo banner en donde les vamos a explicar cómo esos cambiecitos para que ustedes también los tengan en cuenta. Bueno, entonces una vez ya habiendo hablado de marco legal, entonces nos vamos a la definición de acoso laboral. Entonces, aquí sí necesito que me presten, por favor, mucha atención. Am, Dentro de la ley 1010 se hace muchísimo hincapié en que nosotros debemos tener en cuenta antes de hacer un respectivo reporte o antes de nosotros dejar una queja, debemos siempre tener en cuenta si la situación puede constituir o no puede constituir acoso. Y por eso me da una definición. Entonces me dice que yo debo asegurar que esa situación que yo voy a reportar es una conducta persistente, es decir, que ese conflicto, esa situación, esa medida, no esa medida, sino ese conflicto que puede constituir acoso está ocurriendo de forma repetitiva, ¿sí? Que no fue una sola vez, sino que la situación ya está siendo muy repetitiva. Luego me dice que también es una conducta que sea demostrable, ¿sí? Entonces, siempre que yo voy a de pronto a reportar un caso que puedan constituir acoso, debo asegurarme de tener pruebas. ¿Listo? Y el comité también debe asegurarse que cuando está haciendo la gestión de ese caso, de ese conflicto, pues asegurarse que esa situación que se reportó venga con pruebas, ¿sí? Recordemos que todas esta situación, no, sino todo este tema de acoso laboral, eh, puede llegar a unas instancias a escalarse de pronto y puede de pronto escalarse a un juez. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya llego a un juez, el juez ya me va a empezar obviamente, a pedir ciertas pruebas para asegurar o para yo validar que esto que estoy denunciando es real. ¿Listo? Si no es así, fácilmente pudiesen de pronto acusarme a mí, yo que estoy haciendo ese reporte, porque estoy calumniando a la otra persona. No tengo pruebas de que definitivamente es acoso, no tengo cómo comprobar el tema. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante que tengan muy presente que cuando una conducta se pueda constituir como acoso es porque tiene dos características, que fue repetitivo y que tengo pruebas. ¿Listo? Ahora, que esa conducta que fue repetitiva y de la cual yo tengo pruebas, em, haya buscado en el trabajador o en esa persona que tiene una relación laboral conmigo, que busque, digamos, como intimidar, como de pronto desmotivar o forzar siempre a su renuncia, ¿sí? Que esa persona de pronto quiera salir del trabajo. Am, Perdónenme, listo. Entonces, entonces les estaba diciendo que pueda constituir, que puedan de pronto generar una intimidación en el trabajador, ¿cierto? Recordemos que estas medidas, estos conflictos que se puedan presentar en el trabajo pueden venir de jefes. La cosa puede venir de jefes, puede venir de pronto de un compañero o puede venir de un subordinado. Entonces,
puede ser en cualquiera de las medidas, en cualquiera de las escalas. Entonces puede ser de jefe a trabajador, de trabajador a jefe o entre pares, es decir, entre compañeros. Generalmente no tienen que ser situaciones que sean ataques directos, sino que pueden ser situaciones en donde son actitudes que son de pronto sutiles, que de pronto buscan como excluir, como ridiculizar o sobrecargar de tareas al trabajador. em, en donde básicamente cuál es la importancia de que yo tenga en cuenta que es acoso laboral, que yo lo pueda reconocer de manera rápida, que yo lo pueda identificar y que pueda básicamente que reconocer como esa clave o esas características que tienen las conductas que puedan constituir acoso laboral. Luego esa ley me dice que en el artículo 2 me habla de unas modalidades de acoso. Sí, me da 6 modalidades, me define 6 modalidades en las que yo puedo, digamos, que enmarcar esa situación que yo voy a reportar. Siempre es muy importante y a través del aplicativo de Tu Droguería al Día, en el botoncito que tenemos para hacer el reporte de alguna queja, de alguna situación, se nos va a pedir que marquemos la opción de qué modalidad de acoso de pronto yo la voy a enmarcar en esa situación. Entonces, muy importante tener en cuenta cuáles son esas modalidades y cuáles son las diferencias. Entonces, inicialmente la ley 1010 me dice que existe la modalidad de maltrato laboral. Entonces, ahora qué hace referencia al maltrato laboral. Básicamente son todos aquellos actos de violencia física, psicológica o verbal que afecte la integridad del trabajador y también incluye conductas que lesionen la dignidad, que lesionen la autoestima, que lesionen de pronto la intimidad, el buen nombre o la libertad sexual de la persona en el entorno laboral. Como ejemplos, de pronto podemos ver insultos, de pronto gritos, de pronto expresiones que sean humillantes en público, de pronto burlas que disminuyan la autoestima de un trabajador, conductas que sean de acoso sexual, es decir, de pronto proposiciones o comentarios o contactos que no sean deseados. ¿Listo? Aquí quiero adicionar y es que la resolución 3461 que se emitió este año sí hizo digamos que me dejó un párrafo importantísimo en donde se dijo que el comité de convivencia no debe atender los casos de acoso sexual, ¿sí? Porque los casos de acoso sexual, digamos que básicamente que cuando yo tengo un comité, yo lo que voy a hacer es buscar una conciliación entre las partes. Y cuando existe un acoso sexual, pues ahí no hay cómo hacer una conciliación, ¿sí? Esa es una situación que no se puede conciliar y esto ya debe reportarse a unas instancias más altas. ¿Listo? Y se hace mucho hincapié en la resolución que el comité de convivencia no está para atender estos casos de acoso sexual, sino si por alguna razón y que no sea así, se llegase a presentar, esta situación ya empieza a escalarse. ¿Listo? Bueno, ya volviendo al tema, entonces, vemos que también nos habló de otra modalidad que nos habla acerca de la persecución laboral. Entonces, ¿qué es persecución laboral? Básicamente hace referencia a unas conductas que sean arbitrarias, que sean sistemáticas y que sean reiteradas, que tienen como finalidad presionar al trabajador hasta desmotivarlo o hasta inducirlo a renunciar. Generalmente se manifiesta en acciones que alteran de manera negativa sus condiciones laborales. Como ejemplos de persecución laboral, podemos encontrar de pronto cuando alguien le sobrecarga, el jefe sobrecarga al trabajador con tareas excesivas que no corresponden a su cargo, que de pronto se le modifique de forma constante y unilateral, es decir, que no sea un acuerdo entre las dos partes de pronto de sus tareas, de sus funciones, que de pronto se le descalifique o se le critique de manera permanente e injustificada acerca del desempeño que tiene ese trabajador con sus funciones. Eso podría de pronto relacionarse con persecución laboral. Luego me habla también de una modalidad que se determinó como discriminación laboral. Se refiere a todo trato desigual o a todo trato diferenciado hacia un trabajador por motivos ajenos a su desempeño laboral. Estas diferencias pueden basarse de pronto
en cuanto a lo que es raza, de pronto en diferencias de género, de origen familiar o nacional, de diferencias de religión, de ideas políticas, de una situación social en particular. En cualquiera de estos criterios que sea de pronto una situación que sea arbitraria, que sea irrazonable, claro, está dentro del contexto laboral y que básicamente esta conducta va a atentar contra la igualdad de oportunidad y el respeto de la dignidad humana de ese trabajador. ¿Listo? Cuando se presentan situaciones así, yo puedo constituirlo o puede, digamos que, relacionarse con discriminación laboral. Ejemplos de pronto. Negarle el ascenso o algún beneficio a una persona, a un trabajador por su género o de pronto a una nena porque está en embarazo. De pronto rechazar a un trabajador por su origen étnico, rechazarlo por sus creencias religiosas, tratar a un trabajador de manera despectiva o a mi jefe de pronto tratarlo también, claro está, que puede pasar del otro tipo, es decir, que sea de trabajador a jefe o entre compañeros. Entonces, que nos tratemos de manera despectiva por su condición de pronto económica o por de pronto por su orientación política. Luego también me habla del entorpecimiento laboral. Me dice que el entorpecimiento laboral son aquellas conductas que están dirigidas a obstaculizar o dificultar el trabajo de un empleado, de pronto haciéndolo más pesado, haciéndolo ineficiente o generándole perjuicios directos. Este tipo de acoso, el entorpecimiento, se centra básicamente que en impedir que la persona cumpla adecuadamente con sus funciones, afectando su desempeño y su reputación. Entonces, básicamente es como todas esas conductas que puedan hacer una persona contra su compañero o contra otra, básicamente que entorpeciéndole el cumplimiento de sus funciones. Como ejemplos de pronto alguna situación en donde se oculten, donde se dañen o se retengan insumos, documentos, herramientas que son necesarias para el trabajo, en donde se le destruya o se le altere información que el trabajador necesita para cumplir con sus funciones, de pronto bloquearle el acceso a correos electrónicos o a de pronto ciertas herramientas que son relevantes pues para su trabajo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos habla del entorpecimiento laboral. La INE, y luego me habló de estas otras dos modalidades. Entonces, me dice que también puede existir la inequidad laboral. Ahora, ¿qué nos habla la inequidad laboral? Nos dice que consiste en la asignación de funciones con ánimo de menospreciar o desvalorizar al trabajador. ¿Listo? Generalmente dándole unas tareas que no corresponden a su perfil, a su nivel de responsabilidad o de pronto a su dignidad profesional. Básicamente que esta práctica o esta conducta lo que busca es como afectarle la autoestima o el reconocimiento de la persona en su entorno de trabajo. ¿Listo? Aquí lo podemos enmarcar como inequidad laboral. Como ejemplos, entonces podemos de pronto relacionarlo con, de pronto asignarle a una profesional, asignarle tareas a tareas que no son de sus funciones, que no vienen dentro de su perfil de cargo, ¿sí? De pronto que se le degrade a un empleado en cuanto a funciones que sean muy por debajo de su nivel de formación o su nivel de experiencia. Claro está cuando esa persona pues no las aceptó. Que se le niegue oportunidades de asumir funciones que sean propias de su cargo, excluyéndolo siempre de manera injustificada. Entonces eso lo podemos relacionar como inequidad laboral. Y finalmente nos habla de una desprotección laboral. Esto hace referencia a todas esas conductas o a todas esas órdenes que ponen en riesgo la integridad física y la seguridad del trabajador em, cuando se le asignan funciones, cuando se le asignan tareas sin los elementos mínimos de protección o sin las condiciones adecuadas de seguridad laboral. ¿Listo? Básicamente que este tipo de acoso lo que hace es desconocer esos derechos básicos de salud y de seguridad en el trabajo. Cuando de pronto podemos ver en ejemplos, cuando de pronto se le pide al trabajador, em, o bueno, un trabajador esté haciendo sus labores y no se le haya entregado tampoco unos elementos de protección adecuados, ¿sí? Claro está que no quiere decir que si no me entregaron a mí, yo de una vez no me entregaron mis EPPs, de una vez yo voy a hacer el reporte como de pronto algún posible situación, alguna posible situación de acoso. No, sino que ya
de pronto después de que yo ya lo reporté, de que yo ya le dije a mi jefe, ven, me hace falta ciertos elementos y en repetidas ocasiones, después de un tiempo, definitivamente no me han entregado nada, entonces puedo, ya esto sería, se podría relacionar como es protección laboral, ¿cierto? Porque me están asignando unas funciones que tienen unos peligros, que tienen unos riesgos y a los cuales no me han entregado, no me han asegurado esos derechos básicos de salud y seguridad. Podría ser cuando se le ordena al trabajador subir de pronto, alcanzar un objeto que sea alto y que no se le asegure unas medidas adecuadas para subir y para poder alcanzar ese objeto que está alto, que está muy por encima de su nivel. Es decir, que no tengamos unas escaleras adecuadas, que de pronto no le aseguramos básicamente que las herramientas seguras para que se hagan las funciones o cuando se le envía a un trabajador o se le pide a un trabajador que haga una tarea como de inyectología sin antes haberme asegurado si esa persona sí tenía la formación de inyectología o si esa persona sí tenía la experiencia para hacer inyectología, para hacer para aplicar inyecciones, perdón. em, y tampoco pues no se le suministran unos EPPs, pronto no se le suministraron guantes, no se le suministró básicamente que todos esos elementos de protección necesarios. Esto podría calificarse como una desprotección laboral, ¿listo? Pero aquí sí hagamos muy en cuenta que hagamos siempre hagamos primero la solicitud, ¿sí? Entonces lo hacemos la solicitud con mi jefe. Mira, me hacen falta ciertos elementos. Yo también como empleador, entonces me aseguro de que mis trabajadores tengan sus elementos, ¿listo? Y obviamente todo lo enmarcamos en que las conductas deben ser demostrables y deben ser repetitivas. Bueno, después de que me habla de unas modalidades de acoso, también me hace mucha relación y mucha alusión el tema en la ley 1010 en el artículo 7 me menciona cuáles son esas conductas que sí pueden constituir acoso laboral. Aquí los dejo y les hago una invitación, invitadísimos a que busquemos esa ley 1010 del 2006 y leamos esa ley y particularmente pues en el artículo 7 porque es que ahí nos hablan de varias conductas, básicamente nos dice el del literal A a la N, solamente que aquí yo les traje algunos para poder, digamos que mencionarlos dentro de la capacitación, pero entonces invitadísimos a que hagamos la lectura de esa ley y que leamos todas esas conductas que pueden constituir acoso. Entonces, ¿qué me dice esa ley dentro de esos literales? Me dice que pueden ser una conducta en donde se vea un acto de agresión física independientemente de sus consecuencias. Puede constituir, es una conducta que puede constituir acoso. De pronto, las injustificadas amenazas de despido que sean expresadas en presencia de los compañeros de trabajo cuando de pronto se haga una burla sobre la apariencia física, sobre la forma de vestir, que sea de un trabajador que sea formulada en público, bueno, básicamente que un compañero de trabajo, cuando se le haga una alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de esa persona, cuando de pronto se le descalifique de manera humillante y en presencia de los compañeros de trabajo acerca de las propuestas o de las opiniones de trabajo que tiene esa persona en cuanto a su entorno laboral. Listo, básicamente cuando se le humilla, cuando se le degrada en esas opiniones que tiene ese trabajador para con su trabajo, para con su labor. Y una vez que me habla de unas conductas que pueden llegar a constituir acoso, también me habla en el artículo 8, posteriormente me dice cuáles son aquellas conductas que no constituyen acoso laboral. Entonces, vuelvo y hago la repetición. Esa ley me dice que debo tener muy en cuenta cuáles son esas conductas y debo aprender a diferenciar cuáles son esas conductas que no o que sí constituyen acoso. Porque es que suele ser un tema que es muy fácil de, de que, de, es una situación que es muy fácil confundir mm, con temas ya más administrativos, ¿sí? Entonces, me habla que aquellas conductas o de pronto que aquellos actos que sean destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente pues tiene un superior jerárquico, es decir, quien haga sus veces como gerente, como representante legal de la droguería, es decir, quien sea jefe y esté a cargo de otros trabajadores cuando se hace un acto en donde se le ejerza o se le haga un llamado de atención en cuanto a su disciplina, en cuanto a su cumplimiento de funciones, esto no se va a constituir como acoso.
¿no? Porque este empleador está en todo su derecho de hacer un respectivo llamado de atención porque no está cumpliendo con sus funciones. Y yo también como trabajador debo tenerlo muy en cuenta. No es que el día de hoy me llamaron la atención y entonces como a mí me dijeron que acoso puede ser esto y esto y esto, entonces yo lo voy a reportar. No, debo tener en cuenta cuáles son esas conductas que definitivamente no son acoso. Porque vuelvo y lo digo, es que este tema es muy difícil es muy fácil de confundir, perdón. Es muy difícil de diferenciar en cuanto a qué es y qué no es acoso. Entonces, también invitadísimos a que hagamos lectura de ese artículo 8 porque nos dan ciertas descripciones, nos dan literales de la A a la J, y aquí les traje algunas como para que las revisemos, para que las tengamos en cuenta, pero invitadísimos a que hagamos lectura de esa ley. También nos habla que una conducta que no se constituyó como acoso son aquellas formulaciones de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial. También me dice que no constituye acoso cuando se le formulan circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento. Básicamente, cuando se le hace una evaluación de desempeño a ese trabajador, cuando yo le evalúo, de pronto le hago un llamado de atención porque esta persona fue contratada para esto y resulta que no está cumpliendo con sus objetivos, no está cumpliendo con lo que para lo que se le contrató. Y cuando se hace ese llamado de atención, esto pues no va a constituir acoso porque el jefe y mi jefe, yo como trabajador también debo tener en cuenta que está en todo su derecho pues de hacerme un llamado de atención porque no estoy cumpliendo con mis funciones. ¿Listo? También me habla de pronto de una conducta en la que de pronto se haga una solicitud de cumplir unos deberes extras de colaboración con la empresa, con mi droguería cuando sean necesarios, claro está, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio, para solucionar situaciones que sean difíciles en la operación pues, de la droguería. Entonces, claro está que de pronto por alguna razón, por X o Y motivo, mi jefe o yo también como jefe le digo al trabajador que por favor se quede un poquito más, que de pronto me ayude con cierta situación adicional porque algo pasó, porque necesitamos resolver un problema en la droguería. Claro está que esto no sea repetitivo y que esto no sea y que esto no sea de pronto que no en el que el trabajador no esté de acuerdo, sino que siempre buscando a que el trabajador esté de acuerdo y que por favor se pueda quedar, que por favor me pueda acompañar, que pronto me pueda ayudar. em, Esto no va a constituir acoso, ¿sí? Porque es una situación en la que de pronto mi jefe necesita una ayuda, un apoyo extra de mí y que en la que yo pues claro está puedo colaborar y claro está en la que yo puedo también aceptar o pues no aceptar. ¿Listo? Luego de que me habla de unas conductas que no constituyen acoso, en el artículo 10 me habla de unas sanciones. Entonces me dice que cuando no se cumplan estas medidas, cuando yo no tenga la implementación de medidas de prevención o medidas de intervención para prevenir el acoso laboral, o cuando de pronto se reporta una queja y en esa investigación, bueno, ya llegó a unas instancias más altas y en esa investigación se encontró que en la droguería no se estaban implementando medidas para asegurar la prevención, perdonen, para asegurar la prevención del acoso, entonces se pueden llegar de pronto a generar multas entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes a quien, al acosador y al empleador que lo toleró. También me habla, perdónenme aquí tomo un poquito ahorita. También me habla de unos costos de salud que el empleador puede llegar a asumir cuando ese trabajador que se vio afectado por la situación necesitó recibir un tratamiento psicológico o básicamente que un tratamiento médico. Entonces, el juez falla a favor del trabajador y efectivamente, pues el empleador puede llegarse a ver afectado y debe asumir como los costos de esos tratamientos. También me dice que de pronto se le puede dar o se le puede asignar una indemnización por despido sin justa causa cuando el acoso provoque la renuncia de un trabajador.
También me habla de la presunción de justa causa de renuncia sin necesidad de preaviso. También me habla de una justa causa de terminación o no renovación cuando el acosador es compañero subalterno. Y básicamente me habla de todas esas sanciones que puedo yo llegar a tener como empleador cuando se presentó una queja, cuando se presentó un acoso y no se le dio un tratamiento adecuado. Ahora, sabiendo cuáles son las sanciones, pues entonces debemos revisar cuáles son esas medidas que nos habla la ley. Es decir, qué medidas debo yo tener en cuenta en mi droguería para asegurar que, que una situación de acoso se pueda solucionar. Entonces, uno, nos habla del Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? Mm, ¿Para qué está el Comité de Convivencia? Básicamente para investigar y para actuar de una manera rápida. Es como ese primer filtro que nosotros tenemos en la droguería para que una situación, un conflicto que pueda constituir acoso y que se reportó, en la que es repetitiva, en la que es demostrable, se puede hacer ese primer tratamiento y se pueda dialogar con las partes y se le pueda generar un plan de mejora y se le pueda que básicamente conciliar con esas personas. Para eso está el comité de convivencia. Entonces, el que yo cuente con un comité de convivencia, uno, ahí ya tengo una medida preventiva, ¿listo? Una medida de intervención. Me habla de que en la droguería debemos tener un reglamento interno de trabajo que básicamente me especifique de cuáles mecanismos establezco yo para prevenir las conductas de acoso, ¿sí? Me habla también de que dentro de ese reglamento debo hablar acerca de qué procedimiento interno tengo yo que sea confidencial y que busque conciliar con los trabajadores alguna situación y que sea efectivo. Es decir, qué procedimiento tengo yo dentro de la droguería para de pronto solucionar esa situación. Me habla de que se debe siempre buscar la detección de focos de hostigamiento. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Pues básicamente que siempre estemos atentos a de pronto el trato que se tienen entre los trabajadores, que tienen los jefes con sus subalternos, los subalternos con sus jefes, sus compañeros entre compañeros de trabajo, que siempre prestemos atención y detectemos de manera previa aquellas situaciones que de pronto puedan constituir y hagamos un pare en esa situación. Así que básicamente que no nos hagamos los de las gafas, los que no vemos. mm, Nos habla de unas capacitaciones. Entonces, que se hagan capacitaciones, que se le brinden capacitaciones regulares a los trabajadores, a los líderes sobre cómo reconocer, sobre cómo puedo yo prevenir el acoso, básicamente que medidas y de fomentar un entorno que sea respetuoso y que sea mutuo, que sea que sí existe ese respeto mutuo. Entonces, el que ustedes participen en capacitaciones como estas, en donde aquí estamos hablando de estas características que nosotros debemos tener en cuenta para hacer de pronto un reporte o para hacer el tratamiento de un caso, ya estamos, digamos, que dando cumplimiento a una de esas medidas. Estamos brindándole capacitación a los trabajadores y yo también como trabajadora, como empleador, estoy recibiendo pues formación. También me dice que se debe promover la diversidad y la inclusión. ¿Sí? Esto hace referencia a que, perdónenme. Entonces, que siempre se contribuya a la creación de un ambiente de trabajo que sea respetuoso y que sea enriquecedor. Es decir, que yo siempre busque promover dentro de mis trabajadores que debe existir el respeto independientemente de su origen étnico, independientemente de sus orientaciones sexuales, de sus creencias religiosas, de sus posturas políticas siempre que se enmarque esta política dentro de mi ambiente de trabajo, que siempre se promueva la diversidad y el respeto, básicamente que la inclusión dentro de mi droguería. Y me habla acerca de unas evaluaciones del clima laboral. ¿A qué hace referencia esto? Las evaluaciones del clima laboral son unas evaluaciones periódicas que puedo aplicar yo en mi ambiente de trabajo, básicamente que para dar cumplimiento a una ley que es la ley 2764 que se emitió en el 2002, que me habló acerca de la batería del riesgo psicosocial. Esa batería del riesgo psicosocial eh, es como una medición
o bueno, se usa para medir la satisfacción que tienen los colaboradores y detectar posibles inconvenientes que se presenten dentro del trabajo. Estas evaluaciones no las puede hacer cualquier persona, las debe hacer un psicólogo que tenga su licencia como médico, como psicólogo y su licencia también como médico digamos que en salud ocupacional, sí que tenga su licencia en seguridad y salud para el trabajo. Esta persona me va a poder aplicar mi batería del riesgo psicosocial, que básicamente se le pregunta al trabajador o se me pregunta si yo participo de una serie de situaciones enmarcadas no solo en mi trabajo, sino también afuera del trabajo que de pronto puedan estar afectando mi desempeño laboral. Entonces nos dan unos resultados y me dicen por trabajador que, digamos que en qué caso está esa persona, qué tratamiento debo ya ayudar con esa persona, básicamente qué recomendaciones. Y además de las medidas, de estas medidas que ya les mencioné que debemos tener en cuenta en nuestras droguerías, es muy importante que nuestro comité de convivencia o bueno, las personas que también haga sus veces de pronto como representante legal, pues tengan en cuenta cuál es ese procedimiento que se debe aplicar cuando se reporta pues una queja, cuando se reporta de pronto una situación que puede constituir acoso. Y esto está determinado en la resolución que se emitió este año, en la resolución 3461. Ahí nos habla de un procedimiento que se debe seguir cuando se reporta una queja. ¿Listo? Entonces, uno, ¿qué debo tener en cuenta yo en el comité de convivencia laboral? Yo recibo y le doy trámite a esa queja, a esa queja que se presentó. Nuevamente lo repito, que es repetitiva y que es demostrable, que pudo constituir acoso. Entonces yo la recibo y le doy trámite. Dos, le hago un examen confidencial a esa situación, al caso específico, a un caso puntual en la que se formuló pues la queja, el reclamo y que pudo tipificar una conducta, una circunstancia de acoso laboral al interior pues de la droguería. Cuando yo examino la situación y veo que no me cumple con las características que mencioné, que es repetitiva y demostrable y que buscó afectar la integridad física, psicológica del trabajador, em, puedo yo como comité contestarle formalmente a ese trabajador y decirle, en revisión de tu caso, hemos identificado que la situación no puede constituir acoso porque no cumple con X y X característica y damos como cerrado el caso. ¿Listo? Mm, Cuando ya definitivamente, efectivamente se evidenció que el caso, que el tema que se reportó, si efectivamente me cumple con las características, entonces voy a proceder, el comité va a proceder a escuchar las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Sí, yo siempre debo buscar unos espacios de diálogo para escuchar las versiones de ambas partes, tanto la persona que pone la queja como la persona que está a la que em, se le reportó esa queja, ¿sí? Entonces, básicamente hay que escuchar ambas partes, escuchar quien puso la queja y la contraparte. Debo yo gestionar, posteriormente gestiono como unos espacios de diálogo, ¿sí? Para que son esos espacios de diálogo, básicamente que es como generar, gestionar unas reuniones con el fin de crear ese espacio en el que puedan comunicarse en ambas partes, siempre, claro está que promoviendo todo con respeto y promoviendo unos compromisos que sean mutuos, básicamente que un plan de mejora, unas medidas conciliatorias, siempre buscando que los dos concilien esa situación, que puedan construir, que puedan renovar, que puedan promover esa convivencia laboral. Claro está que garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Nadie más tiene por qué enterarse de la situación. Y debo hacerle seguimiento a esos compromisos que se pactaron en ese espacio de diálogo. Entonces el comité hace un seguimiento a esos compromisos, escucha a Pepito que fue el que presentó la queja, a Perencejito que fue el que se le reportó el tema y escuchan a ambas partes, cómo siguen con la situación, ya se cumplieron los compromisos, X y X. Si efectivamente se cumplió con el compromiso, entonces ya vamos como cerrado el caso y se pudo solucionar el conflicto. Cuando definitivamente el acuerdo no se pudo, el acuerdo de la situación no se pudo solucionar, no se pudo llegar a un acuerdo, entonces lo que tiene que hacer el comité es
remitir esta situación ya a a su alta dirección, es decir, a quien haga sus veces como gerente, como cabeza de de la droguería. Entonces le reporta, mira, se presentó X caso, hicimos el tratamiento, les quisimos hacer un espacio de diálogo, se presentaron unas medidas o se les dio como ese espacio para que tuvieran unas medidas conciliatorias. Definitivamente no pudieron solucionar su tema, su queja. Damos como cerrado el caso porque ya nosotros pues hicimos hasta donde pudimos dentro del comité de convivencia, y yo como gerente general también ya puedo empezar a tratar el caso ya de manera de pronto un poco más administrativa, con un poco de pronto de ayuda en el área más legal, ¿sí? Entonces, como poder revisar ya el tema dentro de otro ámbito, dentro de otra perspectiva. Y muy importante tener en cuenta que cuando la situación no se solucionó, no se mejoró, quien recibió esa situación de de acoso, perdón, puede de pronto presentar o puede elevar la situación, la queja, de pronto a un nivel más alto. Puede ser de pronto a un inspector de trabajo o de pronto a un juez. Pero por favor, vuelvo y lo repito, tengamos en cuenta que cuando yo hago una escala de una situación, debo asegurarme que la conducta sí puede constituir acoso. Es decir, que fue una conducta que definitivamente es repetitiva, a la que definitivamente yo le tengo pruebas, en la que definitivamente están buscando humillarme, básicamente que hacerme renunciar a mis labores y no dejarme como o no permitirme laborar de una manera adecuada. ¿Listo? Cuando ya se está haciendo o se reporta el tema a una instancia más alta, yo debo presentar pruebas que sean justificadas. ¿Sí? No es cualquier o prueba que yo tenga, sino que yo debo presentar unas pruebas que sean justificadas, que sean razonables. Mm, y luego me dice que el comité debe presentar un informe a la alta dirección o a de pronto un ente, un organismo de control que le pida em, cuántos casos se reportaron en la droguería y qué casos se gestionaron o cómo se gestionaron si los hubo. ¿Listo? Entonces, básicamente es como dar un informe. Esto se puede trabajar a través de las actas del comité, en donde se reporten si se reportaron o no se reportaron quejas, si se reportó la queja, cómo se le dio trámite, se le dio cierre, se reportó X y X cosa, y todo lo dejamos por escrito y esto se presenta de esta manera. ¿Listo? Se hace entrega como ese informe. Es decir, básicamente que quien haga sus veces como alta dirección sepa que se presentó una situación que pudo constituir acoso y que se le dio X tratamiento. ¿Listo? Mm, Esta es la información que yo les quería compartir acerca de lo que tiene que ver con acoso laboral, con medidas preventivas del acoso, con la ley 1010. Mm, Quiero también aprovechar el espacio para recordarles una información adicional, para recordarles acerca de la importancia de que cumplamos con actividades que están relacionadas dentro de nuestro plan de trabajo. Es decir, que estemos juiciosos en la cumplimiento de actividades. No estamos juiciosos con el cumplimiento. En las auditorías se ha identificado que estamos en un porcentaje muy bajito de cumplimiento. Pongámonos por favor las pilas. Quiero hacerles un llamado de atención. Por favor, pongámonos muy atentos al cumplimiento de actividades porque ya cerramos septiembre, básicamente que ya cerramos año y no tenemos la mayoría de actividades cumplidas. Actividades como cuáles, como contar con las planillas de seguridad social de todos los meses y de todos los trabajadores. Recordemos que esto es una obligación legal, debo pagarle pues a mis trabajadores planillas de seguridad social, debo cargar esas evidencias en el aplicativo para que nosotros podamos hacer revisión y podamos también asegurarnos de que estamos dando cumplimiento a estos pagos. También hagamos los exámenes médicos ocupacionales. A la fecha son muy poquitas las droguerías que hicieron exámenes ocupacionales. Entonces, estamos muy quedados, muy atrasados en este tema. Recordemos que los exámenes, además de que se le envía, digamos que hacer el examen, tienen unos énfasis. Es decir, que yo debo tener en cuenta qué tipo de examen le voy a le voy a enviar a hacer el trabajador. ¿Esto en dónde lo encuentran? En el profesiograma. El profesiograma me dice que dependiendo del cargo
¿Qué énfasis de exámenes médicos debo yo agendarle al trabajador o debo yo recibir como trabajador? Entonces, estamos encontrando exámenes, efectivamente le enviamos a hacer el examen, pero solamente un examen osteomuscular. Y resulta que el trabajador era un domiciliario y solamente se le envió a hacer un examen osteomuscular. ¿Y dónde me quedó el examen visual? ¿Y dónde me quedó el examen auditivo? ¿Y en dónde me quedaron exámenes también quizás de laboratorio? Mm, entonces, no estoy asegurando que se le esté evaluando, que se le esté examinando todas esas aspectos de salud que tienen que ver con las funciones de ese domiciliario. ¿Listo? Ese domiciliario no se le hizo examen médico y resulta que el señor le falla, al señor le falla la visión. Y ni por enterados de que esa persona necesitaba, tenía unas recomendaciones o tenía unas restricciones médicas en cuanto a lo visual. Entonces, por favor, un llamado aquí en cuanto a la realización, no solamente de estas actividades, sino de todas las que tienen, se relacionan en el plan. Recordemos que cuando hacemos examen médico también entregamos unas cartas de recomendaciones en donde se le entrega al trabajador, mire, se le emitieron estas recomendaciones, yo también las firmo como, yo como trabajador las firmo como recibido, como que estoy enterada de esas recomendaciones y que las tengo que cumplir, que algún trabajador le dicen que necesita usar medias antivarices y ni por enterados nosotros de que esa persona necesitaba esas medias. ¿Listo? Entonces, por favor, pongámonos al día con las actividades y ya aprovechando que estamos hablando de eso, entonces quiero felicitar a las droguerías que a la fecha hemos encontrado con un porcentaje mayor al 80% de cumplimiento. Vemos aquí, bueno, se identificaron las droguerías Abufarma de la Sociedad Liliana Báez, ubicada en Bogotá con un 85% de avance, las droguerías Primavera, droguerías y Minimarket Almirante, las droguerías Primo en Unicentro, de la Sociedad Alfonso Cuitiva, ubicado en Bogotá con un 84% de avance, la droguería Orremas del Llano, de la ciudad de Yopal con un 89% de avance y la droguería Miris de el asociado Israel Montana ubicada en Bogotá con un 88% de avance. Todas estas droguerías están asignadas al consultor Ricardo Pérez. Muchísimas felicitaciones a ustedes porque están muy juiciosos, tienen unos avances excelentes, están súper bien a la fecha acerca del cumplimiento de los planes de trabajo. A las demás también las invitadísimos a que por favor hagamos el cumplimiento de las actividades. También recordemos que vamos a estar entregando la evaluación de esta capacitación. Por favor, respondamos la evaluación. Es un Excel. La respondemos, la dejamos cargada dentro de nuestra carpeta del Drive que tenemos con ustedes, se las entregamos a nuestro consultor para poder llenar nuestro indicador que nos evalúa pues las evaluaciones, valga la redundancia. Estoy revisando también por aquí el chat para ver si te dejamos dudas, si tuvimos de pronto alguna inquietud. Bueno, nos pregunta Karen Quiroga. Si el empleado lleva 7 meses laborando en la droguería y se le realizó un examen periódico, osteomuscular y visiometría, ya que así lo indicó la consultora, pero no se le realizó el de preingreso, no pasa nada. No, pues básicamente ya tuvimos el examen, entonces no hay ningún inconveniente porque digamos que se gestionó el examen médico. Pero sí muy importante que a futuras oportunidades, cuando yo contrate una nueva persona, ese examen se le haga un examen de ingreso. Recordemos que los exámenes de ingreso deben realizarse antes de que la persona entre a cumplir con sus funciones, ¿sí? Porque esa es la medida que yo tengo para asegurarme si esa persona puede cumplir adecuadamente con las funciones para las cuales se le está contratando. Nos pregunta Mafe, ¿dónde se encuentran esas cartas de las recomendaciones que direcciona el médico ocupacional? Sí, señora Mafe, entonces puedes tú pedirle al consultor que se te asignó, pedirle la carta. Nosotros les entregamos a ustedes un formatico de carta, una plantilla que ustedes pueden usar para poder entregarle esas recomendaciones al trabajador y hacérsela firmar. Es una plantillita, es un formato que nosotros les entregamos a ustedes para que puedan dejarle esas recomendaciones y hacer la entrega
a los trabajadores. Nos pregunta el señor Álvaro Agudelo. Cuando los que atendemos la droguería somos los dueños pensionados, debemos hacer todos esos exámenes y demás. Sí, señor, sí, señor, sí es muy importante que cumplamos con las actividades. Recordemos que los exámenes, pues, básicamente que nos identifica es si yo de pronto tengo alguna restricción en el trabajo. Sí, además que básicamente que hacer el examen es básicamente que identificar si yo tengo alguna recomendación o alguna restricción para cumplir con cierta función. Sí, si yo como dueño de la droguería soy solito que trabajo en la droguería, yo debo ir a hacerme mi examen en donde debo asegurar que para esas funciones, para las funciones de mi trabajo en mi droguería, yo estoy en unas condiciones adecuadas y en donde también estoy haciendo un cumplimiento de la legislación que nos habla de que se deben hacer exámenes médicos ocupacionales. Mm, listo, Mafe nos pregunta, tú hablas de una evaluación del tema, ¿por qué medio la envían? La vamos a enviar a través de los grupos de WhatsApp que tenemos con ustedes, la va a enviar el consultor, ¿listo? Entonces nos pregunta Adriana Suárez, buenas tardes, ¿cuál ley me exige que como independiente debo pagar ARL y exámenes? Claro que sí, con muchísimo gusto vamos a hacerles envío de un banner en donde les vamos a relacionar esas leyes. ¿Listo? La resolución de lo que tiene que ver con exámenes, hubo uno que se emitió este año que nos habló acerca de esa obligación. Bueno, bueno, veo que no hay más, no hay más preguntas, no hay más inquietudes. Entonces, recuerden que siempre ustedes tienen asignado un consultor que está siempre atentos y prestos para colaborarles, para ayudarles en lo que tenga que ver con seguridad y salud para el trabajo y bueno, además también en calidad. Entonces, si tienen alguna duda adicional, alguna inquietud, alguna situación que necesiten gestionar o solucionar, claro está que esté relacionado con el sistema de gestión de calidad y seguridad y salud para el trabajo, pueden contactarse con su consultor y nosotros con muchísimo gusto vamos a atenderles y vamos a ayudarles, vamos a colaborarles. Mm, de mi parte no es más lo que quería, la información que quería entregarles el día de hoy. Nuevamente les agradezco por este espacio que nos brindan a nosotros en Tu Droguería al Día para colaborarles, para enseñarles, para traerles más información en cuanto a temas de SST. Muchísimas gracias. Espero que la información que les traje haya sido de mucho beneficio. Cualquier dudita, vuelvo y repito, inquietud con el consultor que tienen asignado y que tengan un feliz y resto de tarde. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.